El martillo del juez golpeó una vez, un sonido seco definitivo que resonó en la sala de mármol, como si algo valioso se hubiera roto. Me quedé inmóvil con las manos apretadas para evitar que temblaran. El nombre de Clara Valdés sonó extraño cuando el secretario lo pronunció como si estuviera escuchando el juicio de alguien más. 64 años, contadora, jubilada, viuda, madre. Cada título en esa lista alguna vez me había dado seguridad. Hoy se sentían como pruebas en mi contra. El juez Morales ajustó sus gafas, su voz firme sin rastro de compasión. Este tribunal determina que... No pude escuchar el resto. Las palabras se desdibujaron ahogadas por el latido rítmico de mi corazón. Al otro lado del pasillo, Valeria estaba sentada junto a su esposo Esteban, mientras su abogado se inclinaba para susurrarle algo. El cabello de mi hija brillaba bajo las luces de la sala del mismo tono castaño que yo solía peinar antes de sus recitales escolares. No me miró. Ni una sola vez. El aire se sentía demasiado denso para respirar. Y entonces lo recordé. La llamada, la que lo desencadenó todo. Fue hace 3 meses en una mañana cualquiera en Puerto Vallarta. De esas en las que la brisa del mar se cuela por las cortinas y las gaviotas gritan como si guardaran secretos. Había preparado un té abierto mi agenda y marqué el número de Valeria con ese cosquilleo en el pecho que sentía antes de entrevistas de trabajo. No había sabido de ella en semanas, pero eso no era nuevo. Siempre estaba ocupada, decía. Cuando su voz al fin respondió clara y cortante, sonreí antes de que siquiera dijera «Hola». Cariño, empecé solo. Quería saber cuándo es la boda. Me encantaría ayudar con «Nos casamos ayer». Me interrumpió sus palabras rápidas afiladas. Solo para la gente especial. Por un momento pensé que había escuchado mal. Que no quisimos hacer algo grande. Añadió con tono ligero, casi despectivo. Fue perfecto. Luego te mando fotos. Fotos. Mi garganta se cerró. Miré el vestido color lavanda que colgaba en la puerta de mi closet, rozando el suelo de madera. Lo había comprado meses atrás, una tela suave, para un recuerdo que nunca existió. Me había imaginado a su lado sonriendo para fotos que durarían décadas. Ahora solo podía imaginar una ceremonia donde mi nombre no se pronunció, mi rostro, ni siquiera esperado. «Valeria», susurré. «No me dijiste. Tengo que irme, mamá. Vamos a desayunar con los papás de Esteban. ¡Te quiero!». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí con el teléfono aún cálido en la mano, escuchando el tono de marcar que se alargaba en el silencio. Mi té se enfrió. El reloj en la pared seguía tic-tac indiferente. En ese momento, algo dentro de mí se dobló sobre sí mismo silencioso, ordenado como una carta vieja sellada. Ahora sentada en la sala del tribunal meses después, aún podía escuchar ese clic de desconexión más claro que la voz del juez. Ese fue el primer veredicto en realidad, mucho antes del legal. En ese entonces intenté ser racional. Me dije que tal vez se había sentido abrumada, que quizá la lista de invitados era limitada, que no tenía que ver conmigo. Ese era mi reflejo, buscar excusas que hicieran el dolor manejable. Eso hacen las madres, traducir el rechazo en malentendidos. Pero las excusas se deshicieron rápido. Las fotos aparecieron en línea 2 días después. Valeria en un vestido de encaje blanco, radiante, ligera. La familia de Esteban sonriendo ampliamente con copas de champán en alto. El brazo de su suegra alrededor de su cintura con un pie de foto que decía «Bienvenidas a la familia pequeña». Miré esa foto hasta que mis ojos ardieron. El vestido lavanda seguía colgado intacto en la puerta. El sobre con el dinero que había ahorrado para ella, 10 billetes de 500 pesos, atados con un listón dorado, seguía sin abrirse a su lado. Esa mañana aprendí que el amor puede ser unilateral, y aún así, lo bastante pesado para aplastarte. Un movimiento en el estrado del juez me trajo de vuelta al presente. Carraspeó.
Tras revisar las pruebas, este tribunal determina que... Los ojos de Valeria se cruzaron con los míos rápidos, fríos, casi curiosos. Los enfrenté por primera vez en meses. Y antes de escuchar el fallo, antes de que el martillo cayera de nuevo, un pensamiento cortó el ruido con la misma claridad que esa primera llamada. Todo esto comenzó con 6 palabras. Nos casamos ayer. Solo para la gente especial. La luz de la mañana en Puerto Vallarta tiene esa costumbre de ser amable, incluso cuando no debería. Ese día se filtró por la ventana de mi cocina suave e indulgente, derramándose sobre los azulejos blancos como leche tibia. Recuerdo haber pensado que era un buen augurio el tipo de día en el que algo esperanzador podría pasar. El hervidor silbó mientras buscaba en mis contactos y toqué el nombre de Valeria. Su nombre parecía desconocido en el brillo de la pantalla, como si estuviera marcando a una extraña. Aún así, mi corazón latía con la misma emoción que siempre sentía antes de escuchar su voz. Últimamente estaba distante, ocupada con los planes de la boda, decía. Pero imaginaba su entusiasmo, su risa, sus planes, cómo solía contarme cada pequeño detalle de su vida. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Hola, mamá», dijo con tono rápido, como si ya estuviera a medio camino hacia otro lugar. «Hola, cariño», respondí, forzando mi voz a sonar ligera. «Solo quería saber si ya fijaron la fecha con Esteban. Estaba pensando en...». Me cortó antes de que terminara. «Nos casamos ayer». Las palabras cayeron como agua fría corriendo por mi espalda. Por un segundo no pude procesarlas. Ayer, ajá. Fue algo pequeño. Solo para la gente especial. Sentí algo tensarse en mi pecho, un hilo invisible que se rompía sin hacer ruido. Gente especial. Dudó apenas lo suficiente para que el dolor se profundizara. Claro, no quisimos hacer un relajo. Sabes que odio el alboroto. La forma en que lo dijo, casual, despectiva, me dejó vacía. Giré hacia la esquina del comedor donde el vestido lavanda colgaba en la puerta del closet. Lo había elegido meses atrás después de que ella me mostró una foto de la paleta de colores de sus damas. Algo suave pero no aburrido, mamá. Te verás perfectas a mi lado. Todavía podía escuchar su risa de ese día. Perfecta a mi lado. Tragué saliva con la garganta seca. Entiendo, logré decir, aunque no entendía nada. «Oye, tengo que colgar», dijo. «Vamos a desayunar con la familia de Esteban. Luego te mando fotos». «Valeria, espera». Pero la línea se cortó. La cocina se llenó con el sonido del hervidor gritando. Lo apagué y me apoyé en la encimera mirando el teléfono en mi mano. El silencio que siguió era como una casa después de un incendio, aún en pie pero chamuscada. Caminé hacia el closet y toqué la tela lavanda. Mis dedos se hundieron en sus pliegues suaves, delicados, elegidos con amor. Ahora parecía una reliquia de una ceremonia que nunca existió. 3 años. 3 años de pagar rentas, de compras, de súper, de préstamos temporales que nunca se devolvieron. 3 años diciéndome que ella apenas estaba comenzando. Que el amor significaba ayudarla a respirar mientras se encontraba su camino. Cubrí sus cuentas cuando Esteban perdió su trabajo. Llené su refrigerador cuando decía solo hasta el próximo mes y transferí dinero cada vez que surgía una emergencia. Me decía que eso hacían las madres, dar, hasta que la hija pudiera valerse por sí misma. Pero en algún momento confundí dependencia con cercanía. Me senté en la orilla de mi cama con el teléfono aún en la mano, el vestido lavanda como una sombra en la esquina de mi vista. El viento del mar traía risas lejanas por la ventana abierta, probablemente de los vecinos, pero sonaban como las de Valeria, esas que antes me hacían sonreír, sin darme cuenta. Ahora solo me dolían. Volví a tomar el teléfono como si otra llamada pudiera deshacer la primera. Pero la pantalla estaba negra, mi reflejo apenas visible en el cristal, una mujer mayor mirándome. Nunca me había sentido tan tontamente sola. En el pasillo el reloj seguía su tic-tac constante e indiferente. El día avanzaba aunque yo no podía. El vestido se quedó donde estaba intacto, inmóvil, un testigo silencioso del momento en que el amor
reescribió sus términos. Esa noche me moví por la casa como quien evita despertar el pasado. El aire estaba demasiado quieto con esa calma que zumba justo antes de romperse. Puse el hervidor otra vez aunque no quería té. Mis manos necesitaban algo que hacer. El teléfono sonó en la encimera, su brillo derramándose sobre los azulejos. Era Carmen, mi hermana. No había sabido de ella desde que me envió por correo unos guantes de encaje que insistió en que usara para la boda. Elegantes pero no ostentosos, había dicho. Pasó horas ayudándome a elegirlos. Miré la pantalla hasta el segundo timbre, luego el tercero. Finalmente contesté. Y bien, dijo la voz alegre de Carmen sin sospechar nada. ¿Cómo estuvo el gran día? ¿Lloró Valeria? ¿Lloraste tú? La mentira salió más rápido que la verdad. Fue pequeño, dije forzando mi tono a mantenerse firme. Una ceremonia íntima. Oh, qué bonito, respondió. No puedo esperar a ver las fotos. Usó ese vestido que me mostraste. Apreté la encimera. Claro. Susurré, estaba preciosa. No fue solo el dolor de las palabras, sino lo fácil que salieron. Carmen siguió hablando, su entusiasmo desbordándose como música desde otra habitación. Respondí con medias sonrisas que ella no podía ver, con murmullos que no eran realmente acuerdos. Cuando colgó prometiendo visitarme pronto después de la locura de la luna de miel, me quedé ahí un largo rato con el teléfono aún pegado a mi oído, aunque la llamada había terminado. En el silencio que siguió la casa pareció inhalar. El vestido lavanda colgaba en la puerta del closet al otro lado de la habitación, atrapando la tenue luz de la ventana. No lo había movido desde esa mañana. Parecía vivo en la penumbra, sus pliegues respirando levemente con la corriente, una presencia que me observaba. Caminé hacia él lentamente, mis pies descalzos, susurrando contra el suelo. La tela estaba fresca bajo mis dedos, casi húmeda por la humedad que siempre se pega a las noches de Puerto Vallarta. Lo había elegido con cuidado, pensando en cómo combinaría con las hortensias que a Valeria le encantaban de niña, las que llenaban nuestro porche cada primavera. Ahora apenas podía mirarlo. Quería doblarlo, guardarlo en un cajón, esconderlo bajo algo más pesado. Pero una parte de mí no podía. Tal vez lo necesitaba ahí como castigo, como recordatorio. Imaginé la body sauce a la que no me invitaron Valeria, bajo los árboles de tamarindo en Sayulita. La luz del sol atrapada en su velo, la mano de Esteban sosteniendo la suya. Su familia alzando copas, sus risas resonando en el jardín. La imagen era tan vívida que casi podía escucharla saborear el champán que nunca se sirvió para mí. Gente especial, había dicho. La frase se repetía en mi mente hasta que perdió forma, hasta que sonaba como una canción infantil que se había agriado. Más tarde me metí en la cama, pero el sueño no llegó. El ventilador de techo giraba en círculos perezosos sobre mí, su ritmo fuerte contra el silencio. Mis ojos trazaban sombras en el yeso, encontrando rostros donde no los había. La humillación tiene un sonido, es el zumbido leve en tus oídos cuando te das cuenta de que todos los demás han seguido adelante, mientras tú sigues parada en la misma habitación, sosteniendo tu corazón como una invitación perdida. En algún momento de la noche pensé en llamarla otra vez, para preguntar por qué, para decirle que dolía, para decirle que había roto algo que no podía nombrar. Pero no lo hice. En cambio me quedé ahí escuchando cómo la noche presionaba contra las ventanas, esperando que el amanecer suavizara los bordes afilados de la verdad. El vestido se quedó donde estaba, brillando tenuemente en la oscuridad, un testigo que no compadecía ni perdonaba. Por la mañana la casa parecía contener el aliento. El aire era denso, cargado con esa quietud que solo sigue a la humillación. El hervidor volvió a quejarse como si se negara así a aprender que no iba a beber de él. Llevé mi té al dormitorio, de todos modos un ritual para fingir que las cosas eran normales. El vestido lavanda seguía colgado junto al closet,
su sombra alargada contra la pared. A su lado, sobre la colcha, estaba el sobre de marfil que había preparado meses atrás. 10 billetes nuevos de 500 pesos. Los había planchado apilado como oraciones metido en ese sobre con un listón dorado. Una bendición de madre para la nueva vida de su hija. Ahora parecía indecente, casi obsceno dinero, esperando por un propósito que me había borrado. Desaté el listón y miré los billetes. Cada uno cargaba un recuerdo, compras de súper, llamadas sobre emergencias, pagos de renta, que hice sin dudar. Solía decirme que el amor no se medía en dinero, pero ahora no estaba segura de que no lo hubiéramos medido exactamente así. Cada transferencia, una declaración, cada depósito una súplica para seguir siendo necesitada. No lloré. Pensé que lo haría, pero no quedaba nada por exprimir. El dolor se había endurecido durante la noche en algo más silencioso. Me senté ahí girando el sobre en mis manos hasta que la luz de la ventana se volvió dorada pálida. Por hábito tomé mi teléfono. La pantalla se encendió con un aluvión de notificaciones, etiquetas, fotos, publicaciones. Mi dedo dudó antes de tocar una. Y ahí estaba. Valeria, en un vestido de encaje blanco radiante brillando bajo el sol. La mano de Esteban descansando orgullosa en su cintura. Detrás de ellos un arco de flores, su familia reunida cerca. Copas de champán alzadas a medio brindis, risas congeladas en su clímax. Su pie de foto decía: ayer fue mágico. Me casé con mi mejor amigo. Agradecida por todos los que lo hicieron perfecto. Todos. Deslicé por los comentarios, corazones, felicitaciones, emojis interminables. Sus amigos se desbordaban, sus suegros la llamaban una bendición. Las palabras se desdibujaron hasta que mi vista se nubló. En una foto ella cortaba el pastel, la mano de su suegra guiando la suya. Reían inclinadas cerca con sonrisas idénticas. Mi estómago dio un vuelco. Ese vestido de encaje, el que dijo que no podía pagar, que necesitaría ayuda para costear. Le envié 4.000 pesos esa misma semana creyendo que ayudaba a She a hacer realidad su sueño. Agrandé la imagen trazando el dobladillo del vestido en la pantalla con mi pulgar. Eso fue todo. Mi contribución. Mi asistencia invisible. El vestido lavanda colgado al otro lado de la habitación parecía burlarse de mí ahora, el color equivocado, para la historia equivocada. La risa en las fotos era ensordecedora. Silencié el video sin sonido solo para que parara. Cuando levanté la vista del teléfono, el sobre seguía ahí abierto con los bordes curvándose. Presioné mi palma contra él, alisando el papel, sintiendo el peso de mi propia tontería. No era el dinero lo que dolía. Era lo que había significado un puente construido con fe, que no llevaba a ninguna parte. Compré mi ausencia en la boda de mi propia hija. Susurré. Las palabras salieron crudas, casi extrañas. Afuera el viento se levantó moviendo las campanas en el porche. Sonaban suavemente las mismas notas que Valeria solía correr a buscar cuando llegaban las tormentas, escondiéndose en mi hombro hasta que el trueno pasaba. Ahora el sonido solo me recordaba que las tormentas terminan, pero el aire nunca se siente igual después. Doblé el sobre, lo guardé en el cajón bajo la lámpara de noche y me di la vuelta. El vestido se quedó en su lugar intacto, un fantasma vigilando lo que había perdido. Los días siguientes pasaron como niebla, densos, lentos, lo bastante pesados para tragarse el tiempo. Me movía por la casa sin propósito, lavando platos que ya estaban limpios, reordenando cajones que nadie abría. Todo se sentía demasiado silencioso, y aún así, el silencio traía su propio ruido, el eco de cosas que no había dicho. Por las noches seguía repitiendo su voz. Nos casamos ayer. Solo para la gente especial. Las palabras giraban como una nana escrita para la crueldad. Una noche abrí la caja de fotos que no había tocado desde que Raúl murió. El aire dentro olía levemente a cedro y polvo. Entre instantáneas amarillentas y boletas de calificaciones, encontré un sobre pequeño, etiquetado. Valeria, 9 años. Dentro había una nota doblada 3 veces
y decorada con calcomanías. Querida mamá, cuando crezca y me case, tú serás mi primera llamada. Lo prometo. La letra era redonda esperanzada. Un corazón morado punteaba la I de prometo. La sostuve tan fuerte que el papel casi se rompió. Esa pequeña hoja de cuaderno había sobrevivido 20 años, 3 mudanzas y una inundación en el ático. Pero, de alguna manera, no había sobrevivido a ella. Me senté en la cama con el vestido lavanda, aún acechando en la esquina de mi visión. Alguna vez había significado pertenencia. Ahora era un monumento a cada vez que pagué para estar cerca, cada transferencia de emergencia, cada cuenta de súper, cada llamada que comenzaba con mamá. Solo necesito un poco de ayuda. Solía creer que ayudar era prueba de amor. Me hacía sentir necesitada, útil. Daba forma al espacio que la ausencia de Raúl había dejado. Pero ahora veía lo que era una correa disfrazada de afecto. En algún momento mi hija dejó de verme como madre y empezó a verme como una red de seguridad que no podía romperse. Presioné la nota en mi regazo, trazando el corazón morado con mi pulgar. Mi pecho ardía, pero no de tristeza esta vez, sino de algo más profundo, más crudo. Un pulso lento de calor que subía de mis costillas a mi garganta. Furia, no del tipo ruidoso, sino la calma clara que llega cuando el duelo ha terminado su trabajo. No me hizo temblar ni llorar. Me estabilizó. Caminé a la ventana y la abrí dejando que el aire húmedo de Puerto Vallarta entrara. El aroma de las bugambilias se mezclaba con la sal del puerto. El viento movió las cortinas rozando mi rostro como un recordatorio: sigues aquí. Abajo las farolas zumbaban suavemente. Al otro lado de la calle doña Rosa regaba sus rosales, su perrito dando círculos alrededor de sus tobillos. Ella saludó al verme y levanté la mano automáticamente. Por un momento envidié su ritmo simple, la gracia ordinaria de ser vista, sin ser usada. Dentro mi teléfono estaba en la mesa de noche, la pantalla oscura, silenciosa. Sin mensajes de Valeria. Sin fotos, sin explicaciones. Solo el silencio digital que había reemplazado nuestra cercanía. Lo tomé de todos modos revisando nuestros viejos mensajes. La mayoría eran peticiones, dinero, favores, ayuda. Los pocos que no lo eran seguían siendo sobre cosas que podía proveer. Nunca sobre mí. Nunca solo para preguntar cómo estaba. La realization dolió más de lo que esperaba. Había convertido mi amor en un servicio, mi maternidad en una suscripción. Y ahora que estaba cancelada finalmente, veía la letra pequeña. El reloj en la cómoda marcó la medianoche. El vestido lavanda se mecía ligeramente con la brisa del ventilador, como si asintiera a mis pensamientos. Por primera vez en años no me sentía impotente. Me sentía despierta. Doblé la nota infantil con cuidado y la devolví a la caja. Luego cerré la tapa no para olvidar, sino para hacer espacio para algo nuevo. En la quietud que siguió la furia, se quedó silenciosa, paciente y viva. Pasó una semana y el aire en Puerto Vallarta se volvió denso con la promesa de lluvia. Las nubes se acumulaban bajas sobre los tejados, presionando su peso gris contra la tarde. Había dejado de revisar mi teléfono cada hora, aunque el hábito persistía en mis dedos. Cada día se fundía con el siguiente: desayunos silenciosos, noches silenciosas, pensamientos silenciosos. Me decía que el silencio era sanador, que la paz debía sonar así, pero la paz y la ausencia comparten la misma voz, y aún no había aprendido la diferencia. La llamada llegó un miércoles, justo cuando el trueno rodaba desde la costa. Estaba parada junto a la ventana viendo las primeras gotas deslizarse por el cristal cuando mi teléfono vibró en la mesa. La pantalla se iluminó con su nombre. Por un momento no me moví. Mi corazón aún conocía sus viejos trucos: cómo saltar, cómo esperar. Contesté en el tercer timbre. Mamá, su voz temblaba cargada de pánico. Gracias a Dios que contestaste. No dije nada de inmediato. Era extraño cómo su voz se sentía ajena después de solo una semana. ¿Qué pasa?, pregunté finalmente, aunque ya lo sabía. Tomó una respiración temblorosa. La renta está atrasada.
Esteban pensó que su cheque ya estaría listo, pero el casero amenaza con cambiar las cerraduras. Nos faltan unos miles de pesos. Le dije que tú... Dudó. La palabra ayuda flotaba entre nosotras como humo. Valeria, dije suavemente. Te dije la última vez que... Por favor, mamá, interrumpió su tono acelerándose. Es solo este mes. Te juro que te pagaremos. Sabes que no pediría si no fuera serio. Me giré de la ventana y me hundí en la silla de la cocina. La lluvia afuera había arreciado, golpeando los cristales como dedos inquietos. En la encimera estaba la taza lavanda que ella me regaló hace años con las palabras «Mejor mamá del mundo». Desvaídas por cientos de lavadas, apenas sombras ahora. Antes enviaba dinero antes de que terminara la historia. Cancelaba citas, movía facturas, estiraba mis ahorros, cualquier cosa para mantenerla a salvo. Me decía que eso era el amor, sí, es inmediato sin importar el costo. Pero ahora no podía olvidar esa llamada. Solo para la gente especial. Su voz en la línea era la misma que alguna vez me llamó para cuentos antes de dormir. Y consuelo tras pesadillas. Pero en algún momento la ternura se había cambiado por exigencia. Y yo había sido quien le enseñó que el amor era transaccional. Respiré hondo, lento y firme. ¿Ya transferiste?, preguntó de nuevo la urgencia, tornándose en irritación. Esta vez mi voz no tembló. No te dije, respondí, quedo. Solo ayudo a la gente especial. Hubo una pausa afilada, fría, interminable. La tormenta afuera. Estalló el trueno retumbando por la casa. La escuché inhalar al otro lado, rápida, incrédula. Mamá dijo finalmente, su tono quebrándose. No seas cruel. Cruel. La palabra se asentó en algún lugar profundo, familiar y absurda a la vez. Me habían llamado muchas cosas en mi vida, pero nunca eso. Mi mano tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono, pero no vacilé. «Tengo que colgar», dije. Y terminé la llamada antes de que pudiera hablar de nuevo. El silencio que siguió fue impactante, denso y absoluto, como si incluso la casa necesitara un momento para absorber lo que acababa de pasar. Dejé el teléfono en la mesa y lo miré medio esperando que sonara otra vez. No lo hizo. Afuera la lluvia se suavizó en un ritmo constante. Preparé una cafetera del tipo sencillo que siempre hacía cuando la vida aún se sentía manejable. El aroma llenó la cocina, amargo, pero anclante. Me serví una taza y me senté junto a la ventana viendo la calle difuminarse bajo la tormenta. La taza estaba tibia en mis manos, el silencio casi tierno ahora. Por primera vez en años no le debía explicaciones a nadie. La culpa llegó, y luego pasó como un trueno que se aleja. La casa estaba quieta pero no vacía. Era mía. La mañana siguiente llegó más silenciosa de lo que esperaba. Sin llamadas, sin disculpas, sin explicaciones. Solo el zumbido constante del ventilador de techo y el suave crujido de la casa, despertando conmigo. Durante años mis mañanas habían pertenecido a alguien más. La voz de Valeria las llenaba, peticiones disfrazadas de saludos, gratitud, vestida de urgencia. Ahora solo estaba el sonido de mi propia respiración. El cielo sobre Puerto Vallarta era del color del estaño, con nubes bajas presionando la ciudad como un suspiro. Ajusté mi bata y caminé a la cocina. El reloj marcó las 8. El teléfono estaba oscuro en la encimera, inmóvil e indiferente. Tomé la prensa francesa que Raúl compró en un viaje a San Miguel de Allende, hace años. Tenía una pequeña grieta cerca del asa, pero aún funcionaba perfectamente. Él la llamaba la máquina de la mañana. No la había usado mucho desde que murió. Valeria siempre prefería capuchinos de alguna app sofisticada. Pero hoy el ritual se sentía necesario, algo que me anclara algo mío. Herví el agua, medí el café y escuché el siseo suave cuando los granos se encontraron con el calor. El aroma flotó en el aire fuerte, terroso, familiar. Me apoyé en la encimera y esperé viendo el vapor curvarse hacia arriba como algo vivo. Cuando vertí el café en mi taza, el sonido fue suave, casi íntimo. Lo llevé a la ventana, me senté y acerqué la taza a mis labios. El primer sorbo fue amargo.
No desagradable, solo honesto. Afuera los árboles de mango en la calle se inclinaban bajo el peso de la lluvia de la noche anterior. Un camión de correos pasó las llantas susurrando contra el pavimento mojado. En algún lugar de la cuadra, el perro de doña Rosa ladró 2 veces y se cayó. El mundo seguía girando perfectamente indiferente, así le había dicho sí o no a mi hija. Envolví mis manos alrededor de la taza y me di cuenta de algo inesperado. Nada se había derrumbado. El tejado no se cayó. Las luces seguían funcionando. El suelo aún me sostenía. El silencio que tanto temía no era un castigo, era espacio. Tomé otro sorbo más lento, dejando que el calor llenara los rincones de mí, que se habían sentido vacíos por demasiado tiempo. Cada pequeño sonido, el goteo del grifo, el ritmo constante del reloj se sentía más nítido, ahora casi musical. Por primera vez en años no sentía que estaba esperando a que algo pasara. No había correos por enviar. No había crisis por resolver. No había voz de mi hija instruyéndome quién ser. Pensé en Valeria, en algún lugar al otro lado de la ciudad, quizás enojada, quizás sorprendida de que finalmente dije no. Me pregunté si Esteban la consolaba o la culpaba. Luego me detuve. Esa parte de mi vida, las suposiciones, el sobrepensar la culpa interminable, ya no me pertenecía. Miré alrededor de mi cocina. Era modesta, pero cálida, una fila de libros de recetas gastados, la figurita de pájaro de cerámica que Raúl una vez me molestó por comprar, el pequeño jardín de hierbas en la ventana que siempre quería replantar. Todo en este espacio lo había elegido yo para mí. Había olvidado lo que eso significaba. A medio camino de la taza, sonreí sin darme cuenta. El sabor seguía siendo amargo, pero ya no era áspero. Persistía rico y constante como el inicio de un nuevo ritmo. Dejé la taza y abrí la puerta trasera. El aire afuera olía levemente a sal y tierra mojada. El mundo no se sentía más pequeño, sin ellos se sentía más amplio. Cerré los ojos y respiré profundamente. La soledad que tanto me había aterrado comenzaba a sentirse como algo más. No vacío, no pérdida, libertad. Para el final de la semana el silencio se había vuelto algo constante, como un ritmo que finalmente podía escuchar, después de años de ruido de fondo. Desperté temprano ese sábado al sonido de las gaviotas llamando desde el puerto, y decidí limpiar el comedor, aunque lo que realmente quería era enfrentar la verdad que flotaba en cada rincón de la casa. Los recibos estaban por todas partes. Los encontré en cajones, carpetas, bolsillos de bolsas viejas. Eran cosas pequeñas, insignificantes, por sí solas, listas de compras, comprobantes de pago, confirmaciones de transferencias bancarias. Pero juntos contaban la historia que había fingido no leer. Los reuní todos y los extendí sobre la mesa del comedor como cartas en un juego que ya había perdido. Diciembre C4, 500, ayuda con la renta. Marzo, C1 1000, factura de luz. Junio, C2000 a copago médico. Agosto, C5000 reparación urgente del coche. Seguía y seguía. Renta, compras, llantas nuevas, préstamos temporales. Cada recibo cargaba una mentira cortés. Solo hasta el próximo mes. Eres la única en quien puedo confiar. Tomé mi calculadora, la misma que usé durante años cuando trabajaba como contadora en la oficina de envíos. Mis dedos dudaron antes de presionar el primer botón. Era ridículo. Me dije cuantificar el amor. Pero necesitaba verlo enfrentar el número que me había estado devorando en la oscuridad. Los clics de los botones llenaron la habitación. Cuando terminé el total brilló en la pequeña pantalla. C175, filo. Lo miré hasta que los números se desdibujaron. La foto de Raúl estaba en el aparador enmarcada en nogal. La había dejado ahí desde el día que nos mudamos a esta casa, su sonrisa fácil siempre recordándome estabilidad. Había trabajado 30 años en el puerto, cada peso ahorrado con cuidado. Después de que murió le prometí que usaría ese dinero sabiamente para vivir, para mantener a nuestra hija segura, para dejar algo atrás que valiera la pena. Ahora la suma en esa pequeña calculadora se burlaba de mí.
Gasté tu legado comprando un respeto que nunca existió. Susurré. Las palabras flotaron en el aire como confesión y castigo a la vez. Afuera un viento agitó los mangos. Unos pétalos se presionaron contra el cristal antes de deslizarse. Me levanté juntando los recibos en pilas ordenadas, aunque mis manos temblaban. Durante tanto tiempo creí que dar era prueba de amor que mientras más diera más fuerte, sería nuestro lazo. Pero todo lo que hice fue hacerme indispensable para alguien que aprendió a necesitarme, solo cuando quería algo. Me senté de nuevo dejando que el silencio se asentara hacia mi alrededor. La vergüenza era afilada, pero debajo había algo más limpio: claridad. El tipo de entendimiento que no pide lástima, solo un plan. Tomé mi bolsa, encontré mi carpeta del banco y la guardé en mi mochila. El acto se sintió ceremonial, como sellar una versión pasada de mí misma. Para cuando llegué al banco, el sol había roto entre las nubes. El señor Ramírez, el gerente de la sucursal, levantó la vista desde su escritorio cuando entré. Había procesado cada una de esas transferencias durante años, saludándome con la misma cortesía fácil. «Buenos días, señora Valdés», dijo. «La misma cuenta hoy». Lo miré a los ojos y negué con la cabeza. Mi voz era firme, casi calma. «No, señor Ramírez. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de mi hija con efecto inmediato». Dudó sorprendido. «Todas, nunca ha fallado una». «Lo sé», dije firmando el papel que deslizó hacia mí. Ese es exactamente el problema. Cuando salí el aire se sentía más ligero, más fresco. El cielo seguía siendo el mismo gris opaco de antes, pero por primera vez en años no sentía que le pertenecía a nadie más que a mí. 3 días después de cerrar mi cuenta, la casa se sentía casi demasiado silenciosa. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas en rectángulos suaves, calentando los tablones de madera. Había comenzado a disfrutar esa quietud, a dejarla extenderse entre mis pensamientos como un puente en lugar de un muro. Al mediodía un golpe rompió la calma. 3 toques cortos educados. No era el golpe del cartero, este traía expectativa. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba ahí, con Esteban a su lado. Entre ellos un hombre de traje gris con un maletín en la mano. La escena me golpeó como el primer frío de una tormenta que se aproxima. «Mamá», dijo Valeria sonriendo demasiado. «Estábamos por aquí. Pensamos pasar a verte». Su tono era meloso, pero sus ojos recorrían el vestíbulo como haciendo un inventario. Esteban asintió, su mano descansando ligeramente en su espalda, posesivo. El hombre de traje se presentó como el señor Torres. Su apretón de manos fue seco, eficiente. «Solo queremos hablar un minuto», continuó Valeria. «Te has visto estresada. Estamos preocupados por ti, eso es todo». Preocupados. Esa palabra otra vez, siempre una advertencia, nunca un consuelo. Me hice a un lado por hábito y entraron llenando la habitación con perfume colonia y una energía no invitada. El aire cambió. La mesa del comedor donde había ordenado los recibos días antes aún tenía las marcas débiles de la calculadora. Valeria lo notó de inmediato. «Todavía con tus proyectitos de números», dijo casi en broma. El señor Torres puso su maletín en la mesa abriendo los broches. El sonido fue demasiado fuerte en la casa silenciosa. Señora Valdés, comenzó con tono suave, ensayado. Su hija y su yerno están comprensiblemente preocupados por su manejo financiero. Estos documentos solo les permitirían asistirla temporalmente con facturas, transferencias, la logística usual. Esteban cruzó los brazos. «Solo hasta que las cosas se calmen», añadió. «¿Se calmen?», repetí. Mi voz salió suave, firme. ¿De qué intercambiaron miradas un pequeño destello de coordinación? Torres deslizó una carpeta hacia mí. Era gruesa, páginas de consuelo mecanografiado impresas en tinta que olía cara. «Solo firmas», dijo. «Usted mantendría el control, por supuesto». No la tomé. El vestido lavanda se reflejó en el espejo del pasillo, una franja de su tela visible desde donde estaba. Ahora parecía una advertencia, no un recuerdo.
Por un largo momento nadie habló. El reloj tic-tac y el aire entre nosotros se tensó. Finalmente tomé la carpeta no para leerla, sino para sentir su peso. Era más pesada de lo que debería. Luego, sin decir palabra, la llevé al otro lado de la habitación y la dejé caer directamente en el bote de basura junto a la ventana. El sonido fue pequeño, pero definitivo. Valeria parpadeó, su sonrisa tambaleándose. «Mamá, ¿qué haces?» «La única transición que va a pasar aquí», dije, «es la de ustedes hacia la puerta». La mandíbula de Esteban se tensó. «Estás exagerando». «Estoy reclamando», corregí. «Hay una diferencia». El señor Torres ajustó su corbata intentando salvar la formalidad. «Señora Valdés, rechazar ayuda podría crear complicaciones». «Las enfrentaré», dije. Por un instante nadie se movió. Luego la expresión de Valeria se endureció en algo más frío que la decepción. Tiró de la manga de Esteban. «Vámonos», murmuró. Salieron sin otra palabra, sus pasos resonando contra el porche. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos y me apoyé en ella con las palmas planas contra la madera. La casa exhaló conmigo como aliviada. Por la ventana vi su coche salir del camino, las llantas siseando en el pavimento mojado. El cielo comenzaba aquí a oscurecerse otra vez, nubes bajas juntándose sobre el puerto. Esta vez, sin embargo, no sentía la tormenta venir por mí. Ya estaba detrás, alejándose. Pasaron 3 días antes del próximo golpe. No fue seco esta vez, sino medido, oficial del tipo que lleva autoridad en su ritmo. El aire afuera se había enfriado tras una noche de lluvia, pero cuando abrí la puerta, una mujer con blazer azul marino estaba enmarcada por la mañana gris. Sostenía un portapapeles contra su pecho. «Señora Valdés», preguntó, educada pero distante. «Soy la señorita López del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos un reporte que expresa preocupaciones sobre su estado mental». Las palabras cayeron como un golpe físico. Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Mi estado mental?», asintió gentilmente como si lo tuviera ensayado. «Así es, señora. Es un procedimiento estándar». «¿Puedo entrar?». Me hice a un lado sin darme cuenta. Los hábitos de cortesía son difíciles de matar incluso bajo ataque. Caminó por mi sala con calma profesional, sus ojos escaneando detalles como si fueran respuestas de un examen. Las fotos enmarcadas, la pila ordenada de correo, en la mesa auxiliar, las líneas del aspirador en la alfombra. Todo parecía dolorosamente ordinario. Forcé mis manos a quedarse quietas, pero temblaban de todos modos. «¿Quién reportó esto?». «No estoy autorizada a decirlo», respondió con voz neutral. «Pero tomamos cada preocupación en serio. Es solo una evaluación, nada de qué preocuparse». Su tono era amable, pero podía sentir el poder detrás de su placa. Alguien había intentado convertir mi vida en un expediente. Mientras tomaba asiento vi mi teléfono en la encimera. Mis dedos lo rozaron por instinto. Solo pensé en un nombre: el señor Vargas. Era un abogado que una amiga de la iglesia mencionó hace años, conocido por su paciencia y precisión. No esperaba necesitarlo nunca, pero mientras la señorita López comenzaba a hacer preguntas sobre finanzas, medicamentos y rutinas domésticas, marqué su número. Contestó al segundo timbre. «Aquí, Vargas». «Mi hija me acusó de estar inestable», dije en voz baja, cuidadosa de no dejar que mi voz se quebrara. «Hay una investigadora en mi casa». No dudó. «No te preocupes, estaré ahí en 1 hora». «Ofrécele un asiento. Responde solo lo necesario». Cuando llegó el cambio en la habitación fue inmediato. Era un hombre alto de unos 50 con canas en las sienes y una voz que cargaba autoridad tranquila. Se presentó a la señorita López, su apretón de manos firme. «Mi clienta cooperará completamente», dijo, «pero estaré presente para todas las preguntas». Bajo su dirección reunimos documentos del cajón de la cocina, estados de cuenta, recibos de pagos, listas de facturas programadas. Cada línea balanceada, cada transacción registrada.
Abrí mi agenda mostrándole mis notas cuidadosamente escritas, citas médicas, listas de compras, llamadas de mantenimiento. La señorita López hojeó las páginas, sus cejas suavizándose. «Todo parece en orden», dijo finalmente. Vargas asintió. Como esperaba, pero tal vez pueda notar en su reporte que esta acusación no solo es infundada, sino retaliatoria. Cuando se fue prometiendo archivar sus hallazgos, sentí que mis rodillas cedían ligeramente. Me hundí en la silla más cercana exhalando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. «Quieren que me declaren incompetente», susurré. Mi propia hija. Vargas me estudió un largo momento antes de hablar. «Esto que están intentando se llama abuso financiero. A adultos mayores», dijo. «Manipulación a través de control e intimidación. No fue un accidente, señora Valdés. Es estrategia. La palabra me heló más que nada esa mañana. Estrategia». Recogió sus papeles, su voz baja pero firme. «Hiciste lo correcto al llamarme. Pero me temo que esto no termina aquí. Las personas que usan el amor como arma rara vez se detienen tras el primer golpe. La puerta principal se cerró tras él. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el tipo de silencio pacífico. Era la calma antes de otra tormenta. La carta llegó un jueves gris escondida entre facturas y un volante de supermercado. Casi la paso por alto hasta que vi el remitente, eso estampado en tinta negra. Tribunal de Sucesiones del Condado de Puerto Vallarta. Mi estómago se enfrió. El sobre se sentía demasiado pesado para su tamaño. Su papel demasiado oficial. El sello demasiado afilado contra mis dedos. Lo abrí lentamente con cuidado como si el contenido pudiera explotar. Dentro había una sola página, sus palabras alineadas como balas silenciosas. Petición de tutela Clara Valdés. Por un largo momento solo miré mi propio nombre. Ya no parecía mío, parecía el de una acusada. Leí 2 veces, luego 3, aunque el significado se negaba a suavizarse. La petición fue presentada por Valeria y Esteban L. Ramírez, solicitando la tutela legal sobre mis finanzas y decisiones médicas. Su reclamo, que estaba experimentando un deterioro cognitivo y mostrando un juicio errático perjudicial para su bienestar. Un zumbido bajo llenó mis oídos. Leí la lista de testigos a continuación. Javier Torres, vecino. Doctor Gómez, farmacéutico. Conocía ambos nombres. Javier Torres vivía al otro lado de la calle, un viudo mayor que siempre fruncía el ceño cuando mi bote de basura se inclinaba hacia su entrada. En cuanto al doctor Gómez, había surtido mis recetas durante años, siempre educado, siempre eficiente. Doblé la carta con cuidado, aunque mis manos temblaban tanto que los bordes se rasgaron. Cuando llamé a Vargas, mi voz apenas salió. «La presentaron», dije. Hubo un silencio, luego exhaló. «Está bien. Voy para allá». Llegó 1 hora después, con el traje gris ligeramente húmedo por la llovizna. Leyó la petición en silencio, sus ojos escaneando cada línea, su expresión endureciéndose. «Están afirmando que no estás capacitada para manejar tus propios asuntos», dijo finalmente. «Es cruel pero no raro. Una vez que establecen la incompetencia, pueden tomar control de tus cuentas. Cada cheque, cada activo, incluso la casa». Presioné mis palmas contra la mesa. «¿Y los testigos? ¿Piensan que estoy perdiendo la cabeza?» Vargas negó con la cabeza. «Han sido engañados. He visto esto antes. Al vecino probablemente le dijeron que estaba siendo explotada. Al farmacéutico podrían haberle pedido que firmara una declaración vaga, algo que no entendió completamente. Es manipulación, señora Valdés. Una guerra de papel». Quise hablar, pero mi garganta se cerró. Afuera la lluvia rayaba las ventanas en líneas plateadas. Vargas se inclinó hacia adelante. «Lo pelearemos, pero primero necesito que hagas una evaluación mental con un especialista certificado, alguien independiente, no ligado a sus reclamos. Una vez que tengamos documentación que pruebe tu competencia, desmantelaremos esto». La palabra competente dolió más de lo que esperaba.
Era extraño tener que probar algo en lo que había construido toda una vida, mi precisión, mi control, mi estabilidad. Lo haré, dije. Mi voz no sonaba como mía. Asintió. Bien, programaré con la doctora Méndez. Es minuciosa e imparcial. Pero entiende esto. Las peticiones de tutela pueden moverse rápido. Intentarán obtener una orden temporal si el juez cree su historia. Tendremos que ser más rápidos. Me levanté y caminé a la ventana mirando la calle. Al otro lado las cortinas de Javier Torres se movieron. Por un segundo pensé que vi su rostro, un destello de curiosidad. O tal vez, culpa. El aire afuera brillaba con la llovizna. Vargas recogió sus papeles. Sé que esto se siente insoportable, dijo suavemente. Pero lo que están haciendo no es por cuidado, es por control. La buena noticia es que estás lo bastante lúcida para verlo. Asentí aún mirando la calle. En algún lugar profundo bajo el miedo, algo sólido comenzaba a formarse, una resolución que no había vivido en mí en años. Cuando Vargas se fue, me senté de nuevo en la mesa de la cocina con la carta entre mis manos. Mi nombre me miraba atrapado en la tipografía fría de la petición. Alisé la página una vez más, exhalé y susurré a la habitación vacía. Pueden intentar tomar todo lo demás, pero eso no. La clínica estaba justo al borde del centro histórico. Un edificio cuadrado de ladrillo con setos recortados y una placa de bronce que decía: Doctora Elena Méndez, Neuropsicología y Evaluación Cognitiva. El letrero brillaba incluso bajo el cielo gris de Puerto Vallarta. Llegué 15 minutos antes apretando la referencia que Vargas me había impreso. El papel ya estaba arrugado en las esquinas de tanto que lo había sostenido. Adentro, la sala de espera olía levemente a cítricos y tinta de impresora. Una recepcionista de ojos amables me entregó un portapapeles. La doctora Méndez la atenderá en breve, dijo. ¿Quiere agua? Decliné. Mi boca estaba demasiado seca para que ayudara. Cuando la puerta de la oficina se abrió, apareció una mujer de unos 60 años, cabello corto, mirada tranquila, aretes de perla que atrapaban la luz. Señora Valdés. Su voz tenía la calma que te hacía querer creerle. Me llevó a una sala con estanterías de libros y sillas grises suaves. Sin batas blancas, sin esterilidad. Solo profesionalismo silencioso. Entiendo que esta evaluación fue solicitada por su abogado, dijo sentándose frente a mí con una tableta en mano. Quiero realizar unas pruebas. Nada invasivo, solo para ver cómo funcionan su memoria, razonamiento y concentración. Asentí. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Comenzó suavemente con preguntas simples. Mi nombre, fecha de nacimiento. La fecha de hoy. Luego deslizó una tarjeta laminada sobre la mesa llena de formas y números pequeños. Conéctelos en orden, instruyó. La línea de mi lápiz tembló una vez, pero se mantuvo firme. Ella observaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Luego vinieron ejercicios de memoria, listas de palabras, problemas financieros. Si tiene C17.000 en ahorros y gasta C3.400 al mes en renta, ¿cuántos meses podría pagar antes de quedarse sin dinero? Hice las cuentas en mi cabeza más rápido de lo que esperaba. ¿Unos 5? Dije. Su sonrisa fue pequeña, aprobatoria. ¿Y si la renta aumenta un 10%? 4,5. Avanzamos como en un baile lento, tarjetas de memoria, rompecabezas de patrones, preguntas sobre juicio y rutina. En un momento me pidió nombrar a los últimos 3 presidentes. Lo hice fácilmente. Luego preguntó qué había desayunado. Avena, dije. Sin azúcar. Hábito de mi esposo. Mencionar a Raúl me tomó por sorpresa. Mi garganta se apretó, pero seguí. Pasaron 2 horas antes de que dejara la tableta a un lado. Terminamos, dijo estirándose ligeramente. Revisaré los datos, pero ya puedo decirte que eres más aguda que la mayoría de los de 50 que he evaluado. Por primera vez en días reí. Salió inestable parte sollozo, parte alivio. ¿Estás segura? Asintió. Muy. Fuiste organizada, metódica, precisa. Lo que sea que esté pasando a tu alrededor, tu cognición no es el problema.
Las palabras se hundieron como luz a través de una ventana empañada. Me quedé ahí un momento respirando profundamente. La ansiedad que vivía en la base de mi garganta se aflojó solo un poco. Mientras tomaba mi bolsa, la doctora Méndez levantó la vista de sus notas. Enviaré mi reporte completo a tu abogado el lunes. Debería aclarar las cosas. Gracias, dije. No sabes lo que esto significa. Sonrió amablemente. Creo que sí. Afuera la luz de la tarde había cambiado más suave, más cálida. Me detuve en los escalones de la clínica y miré las nubes rompiéndose sobre el puerto. El aire olía a lluvia y sale el tipo de mezcla que siempre me recordaba comienzos. Por un momento me permití creer que lo peor había quedado atrás. Pero al llegar a mi coche el miedo regresó más silencioso pero persistente. Que la verdad no siempre habla más alto en las salas de tribunal. A veces solo espera paciente constante, esperando ser escuchada por encima de la actuación. Vargas llegó a la mañana siguiente con una carpeta de cuero bajo el brazo, su corbata ligeramente torcida por el viento. La audiencia judicial aún no estaba programada, pero quería empezar a construir el expediente para mi defensa. Preparé café mientras extendía papeles sobre la mesa del comedor, la misma donde semanas atrás había ordenado los recibos que abrieron mis ojos. Trabajó en silencio los lentes, deslizándose por su nariz, los labios apretados en concentración. Me senté frente a él, mis dedos jugueteando con el asa de mi taza. El ritmo de los papeles moviéndose era extrañamente calmante, hasta que se detuvo. Señora Valdés, dijo lentamente tocando una página con su pluma. ¿De dónde salió este formulario? Me incliné. Era un formulario de autorización de transferencia de mi banco fechado hace casi 6 meses. Mi nombre estaba cuidadosamente escrito al final, pero algo en él se veía mal. No es mi firma, dije de inmediato. No respondió. En cambio, deslizó el documento hacia mí y colocó otro a su lado, uno que yo había firmado para una transferencia, hace años. ¿Ves la diferencia? Dijo quedo. La inclinación de la C, el espacio en el apellido. Quien lo hizo practicó, pero no lo suficiente. Mi pulso se aceleró. ¿Para qué se usó? Ojeó la carpeta sacando un estado de cuenta impreso, una transferencia de C$20.000 a una cuenta a nombre de E. Ramírez. La solicitud se hizo por fax. El banco confirmó la autorización por firma. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿La falsificaron? Parece que sí. Me estudió con cuidado. ¿Alguna vez autorizaste fondos directamente para Esteban? Nunca. Todas las transferencias fueron para Valeria. Asintió ya haciendo notas. Esto lo cambia todo. Las palabras pesaron entre nosotros. Hasta ese momento todo había sido defensivo. Yo probando que no estaba perdiendo la cabeza. Yo reaccionando a sus acusaciones. Pero ahora las líneas habían cambiado. «Es fraude», dijo con voz baja pero firme. Y si podemos probar que se beneficiaron financieramente, socava toda su petición. Convierte su reclamo de preocupación en una fachada. Miré el papel otra vez, la forma de mi nombre robado. No era solo tinta, era un robo de identidad, de dignidad. Ese giro de la C tan casi mío hizo que mi estómago se retorciera. Era como ver a un extraño usando mi rostro. Vargas sacó su teléfono y tomó una foto. Tendré un analista forense de escritura que lo confirme. Una vez que tengamos el reporte presentaremos una contrademanda por fraude y explotación financiera. El pensamiento me mareó. ¿Crees que resistirá en la corte? Dio una pequeña sonrisa confiada. La verdad y la evidencia tienen una forma de encontrarse incluso en lugares oscuros. Solo tenemos que sacarlo a la luz. Por un largo momento ambos nos quedamos en silencio. Los papeles yacían entre nosotros. Uno real, uno falso, como un antes y después de mi propia confianza. Afuera la luz de la tarde se extendía por el suelo delgada y dorada. Cuando Vargas finalmente recogió los documentos, se detuvo en la puerta. «Querían pintarte como inestable», dijo. «Pero esto los hace ver desesperados.
Ya no es tu cordura la que está en juicio, señora Valdés. Es la de ellos. Después de que se fue, me quedé en la mesa mirando la firma falsificada hasta que la habitación se oscureció. La tinta atrapó el último rastro de luz solar brillando débilmente, como burlándose de mí. Pero bajo la furia que crecía en mi pecho, algo más firme echó raíces. No miedo esta vez, sino resolución. Si querían una guerra, pensé entonces, por primera vez, sería en mis términos. El tribunal olía levemente a papel viejo y madera pulida, un aroma que me recordaba la oficina de Raúl Hojas de Balance Precisión Control. Excepto que esta vez, el control no era mío para mantener. Los bancos de roble estaban casi llenos cuando Vargas y yo entramos. El sonido de pies arrastrándose susurros y el suave tintineo de pulseras llenaba el aire. Valeria ya estaba sentada al otro lado del pasillo junto a Esteban, su postura perfecta, su cabello recogido en un moño elegante que la hacía parecer mayor, más compuesta. Me pregunté si había practicado esa mirada en el espejo, la que decía preocupación más que culpa. Cuando el alguacil llamó mi nombre, un murmullo recorrió la sala. Intenté no mirar a Valeria, pero podía sentir su mirada afilada y deliberada como retándome a flaquear. El juez Morales ajustó sus gafas. «Comenzaremos con los peticionarios», dijo. Valeria se levantó apretando un pañuelo. Su voz tembló lo justo para sonar sincera. «Señoría, el deterioro de mi madre ha sido devastador para nosotros», comenzó. «Se aísla, rechaza ayuda y toma decisiones financieras impulsivas. No intentamos quitarle nada, solo queremos mantenerla y a salvo». Sus ojos brillaron bajo las luces del tribunal. Era una actuación y estaba ganando a la sala. Incluso yo sentada ahí casi podía creerle. Vargas se inclinó y susurró: «Déjala terminar. Luego comenzaremos nosotros». Esteban tomó el estrado a continuación, su tono medido, confiado. «Hemos hecho todo para apoyarla», dijo. «Pero últimamente se ha vuelto paranoica. Nos acusa de robar. Cancela el apoyo familiar». Quise reír ante la frase apoyo familiar, como si alguna vez me hubieran dado alguno. Luego vinieron los testigos. Javier Torres. Mi vecino avanzó arrastrando los pies rígido en una chaqueta vieja. Murmuró sobre mí manteniendo horarios extraños y hablando sola en el jardín. Cuando Vargas le preguntó cómo lo sabía, admitió: «Solo veo las luces encendidas a veces». Su molestia era más fuerte que su preocupación. Luego fue el doctor Gómez, el farmacéutico. Se veía incómodo aferrando sus lentes. «Me pidieron firmar una declaración», dijo. «Pensé que era para verificar medicamentos. No sabía que implicaba que ella no estaba capacitada». La voz tranquila de Vargas no vaciló. Entonces, fue engañado. El farmacéutico asintió la vergüenza coloreando su rostro. La sala se agitó. Valeria se movió en su asiento, sus ojos entrecerrándose. Finalmente Vargas se levantó. «Señoría», dijo, «me gustaría llamar a mi clienta, la señora Clara Valdés». Mis rodillas se sentían inestables al levantarme. El tribunal parecía más grande desde el estrado, su techo, imposiblemente alto. Junté mis manos y miré a los ojos del juez. «Señora Valdés», dijo Vargas suavemente, «¿cuánto tiempo ha manejado sus propias finanzas?» «Más de 40 años», respondí. «Trabajé como contadora para la oficina de envíos hasta que me jubilé». «¿Y ha perdido algún pago desde su retiro?» «Ninguno», asintió. Luego caminó lentamente. «¿Autorizó una transferencia a la cuenta de su yerno hace 6 meses?» «No», dije. «Mi firma fue falsificada». El juez levantó la vista bruscamente. Vargas entregó el reporte forense que confirmaba el fraude. El tribunal susurró. El rostro de Valeria palideció. Esteban apretó la mandíbula. El tono de Vargas siguió uniforme. «Señora Valdés, ¿por qué cree que su hija presentó esta petición?» Tomé aire y estabilicé mi voz. «¿Por qué dejé de enviar dinero?» Dio un pequeño asentimiento. «¿Algo más que desee decirle a la corte antes de descansar?» Me giré hacia el juez, mi garganta apretada, pero mi voz clara. «Solo lamento que me tomó tanto tiempo decir no». Por un instante la sala quedó en silencio, tan quieta
que podía escuchar el leve tic-tac del reloj sobre el estrado. Luego el juez Morales se recostó los dedos entrelazados bajo su barbilla. «Gracias, señora Valdés», dijo quedo. Mientras regresaba a mi asiento, Vargas puso una mano firme en mi brazo. El peso de los años, la culpa, el cansancio, el silencio se alzó, aunque solo un poco. Al otro lado del pasillo la compostura perfecta de Valeria finalmente se rompió. Su pañuelo se partió por la mitad entre sus dedos temblorosos. Y por primera vez no aparté la mirada. El tribunal se sentía más frío la mañana siguiente, como si el aire mismo se hubiera retraído para observar lo que sucedería. Me senté junto a Vargas, mis manos apretadas alrededor de un pañuelo que aún olía levemente a jabón de lavanda. Cada sonido parecía amplificado el chirrido de un zapato contra el azulejo, el roce del papel, el zumbido leve de las luces del techo. El juez Morales entró, su toga ondeando su expresión ilegible. La voz del alguacil resonó en la sala. «Todos de pie». Me levanté con los demás, mis rodillas temblando, pero mi espalda recta. Valeria y Esteban estaban al otro lado del pasillo, su abogado, susurrando algo que hizo que Valeria sintiera sin realmente escuchar. Estaba compuesta otra vez con la barbilla levantada, pero sus ojos, esos mismos ojos que solían buscarme, en auditorios escolares llenos, estaban fríos ahora bordeados de desafío. Cuando el juez tomó asiento, siguió el silencio. Reordenó algunos papeles, luego carraspeó. «Este tribunal ha revisado la petición presentada por Valeria y Esteban Ramírez», comenzó. «Hemos escuchado el testimonio de los testigos y examinado la evaluación independiente de la doctora Elena Méndez». Hizo una pausa, su mirada moviéndose lentamente de una mesa a la otra. El aire se espesó hasta que podía sentir mi corazón contra mis costillas. «Basado en las pruebas presentadas», continuó este tribunal, «determina que la señora Clara Valdés es plenamente competente para manejar sus propios asuntos». Un leve jadeo escapó de alguien en la galería. Mis manos apretaron el pañuelo. El juez Morales siguió su voz firme. «Sin embargo, lo que sí veo es un claro intento de explotación financiera bajo el disfraz de preocupación. La petición de tutela queda denegada». El sonido que salió de mi pecho fue mitad aliento, mitad sollozo. El alivio me inundó tan rápido que casi dolió como pulmones llenándose tras demasiado tiempo bajo el agua. Vargas exhaló a mi lado, su mano descansando brevemente en mi hombro, en un reconocimiento silencioso. Al otro lado de la sala la compostura de Valeria se hizo añicos. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido por varios segundos. Cuando lo hizo fue crudo y regular. «Te arrepentirás de esto», siseó su voz cortando el silencio. «Morirás sola». Su abogado intentó calmarla, pero ella liberó su brazo. Esteban murmuró algo entre dientes, maldiciones perdidas en el eco de su rabia. Me giré hacia ella, mi propia voz calma, pero cargada de algo definitivo. «Mejor sola con dignidad», dije, «que rodeada de ladrones». Las palabras quedaron ahí limpias e inquebrantables. Por primera vez no tuvo respuesta. El juez Morales golpeó su martillo una vez. «Se levanta la sesión». El sonido reverberó como trueno, pero dentro de mí se sentía como lluvia silenciosa. Mientras la gente comenzaba a levantarse, Vargas recogió las carpetas guardándolas cuidadosamente en su maletín. «Lo lograste», dijo suavemente. No murmuré levantándome lentamente. «Lo logramos». Caminamos juntos por el corredor pasando reporteros que no vinieron por espectáculo, pero aún sentían el peso de algo real. Afuera el cielo se había abierto la luz del sol, rompiendo el gris en trazos amplios y limpios. Me detuve en los escalones del tribunal, respirando el aire salado que llegaba del puerto. Se sentía diferente, ahora más ligero de alguna manera. El mundo no había cambiado, pero el equilibrio dentro de mí, sí. Detrás de mí escuché los tacones de Valeria, resonando contra la piedra, su voz baja y furiosa, mientras discutía con Esteban. No me giré. No había nada más que decir. Vargas se detuvo a mi lado. «¿Qué harás ahora?». Sonreí débilmente con los ojos en el agua.
Empezar de nuevo, dije. En mis propios términos. Asintió y nos despedimos. Mientras caminaba hacia la calle, el viento levantó la orilla de mi abrigo, rozándolo contra mis piernas como una bendición. El tribunal se alejaba detrás de mí, un lugar de finales y comienzos a la vez. Por primera vez en años no temía al silencio. Ya no sonaba vacío. Sonaba ganado. La tarde siguiente Vargas se reunió conmigo en la mesa de la cocina por última vez. La luz del sol se derramaba por las cortinas en cintas silenciosas, cayendo sobre la pila ordenada de documentos que había traído. Mis manos ya no temblaban al firmar. Se movían con intención ahora cada trazo de tinta, tallando un límite que había faltado por demasiado tiempo. «Esta versión es a prueba de balas», dijo hojeando la última página. «Sin lagunas, sin transferencias discrecionales. Cada cláusula te protege y protege lo que eliges representar». Sonreí levemente. «Y lo que elijo», dije, «es que nadie usará el amor como palanca otra vez». Me miró algo suave destellando en sus ojos. «Estás convirtiendo el dolor en política, señora Valdés». «Ese es el punto», dije. «Si ayudas que es a una mujer a conservar su nombre, vale cada línea». El testamento dirigía lo que quedaba del legado de Raúl a 2 organizaciones de protección para adultos mayores y un pequeño fondo de becas para viudas mayores que regresan al trabajo. Vargas levantó su vaso de agua en un brindis silencioso antes de irse. «Por la libertad», dijo. «Por el valor», añadí. Esa noche unos vecinos vinieron, Elena de enfrente, la que me saludaba en cada tormenta, y otros 2 que me ayudaron con el papeleo durante las peores semanas. Trajeron vino y risas, y por primera vez en años dejé que el sonido llenara la casa sin culpa. «Por los nuevos comienzos», dijo Elena levantando su copa. «Y por la paz que no necesita permiso. Brindamos por eso». Un mes después vendí la casa vieja. Verla vaciarse fue más fácil de lo que esperaba. Cada eco de las paredes parecía decir gracias, como si también estuviera lista para descansar. Mi nuevo departamento daba al malecón de Puerto Vallarta. Era más pequeño, más luminoso, más simple. Cortinas blancas, pisos de madera clara, plantas en la ventana que realmente prosperaban. Desde el balcón podía ver los mástiles de los veleros meciéndose en el puerto. El aire olía a sal y posibilidad. Las mañanas comenzaban diferente ahora. Preparaba café en silencio sin esperar una llamada, sin prepararme para la próxima demanda. A veces caminaba al muelle solo para ver a los pescadores lanzar sus líneas, su paciencia constante y antigua. Otras veces me sentaba junto a la ventana y escribía en un pequeño diario titulado «El costo del amor». Una tarde, Elena pasó con un volante. «Están iniciando un programa de voluntarios en el centro», dijo. «Enseñan a adultos mayores a detectar estafas y proteger sus finanzas». Pensé en ti. Reí. Ironía perfecta. Ella sonrió. Redención perfecta. Me uní la semana siguiente. En el centro comunitario me paré frente a filas de rostros, hombres y mujeres, que alguna vez confiaron demasiado como yo. Sus ojos brillaban mientras les contaba mi historia con claridad. Cómo el amor puede cegar. Cómo el control puede disfrazarse de cuidado. Cómo la recuperación comienza en el momento en que dices no. Después una mujer se acercó, sus manos temblando. Pensé que era la única, dijo. «Nunca lo fuiste». Le dije. Pasaron los meses. El mundo se amplió. Reservé un vuelo a Mérida, algo que Raúl y yo siempre planeamos, pero nunca hicimos. Parada frente a la Catedral de San Ildefonso con un cuaderno de dibujo en la mano, tracé las curvas del edificio con líneas temblorosas, pero alegres. Más tarde en Oaxaca, dejé que extraños me giraran en círculos al son de una banda de metales riendo, mientras mis zapatos rozaban los adoquines. No importaba que fuera torpe, importaba que estaba bailando. Para cuando llegó la primavera otra vez me sentía irreconocible de la mejor manera. Más ligera, inexcusablemente viva. Una noche tranquila de vuelta en Puerto Vallarta, me senté en mi balcón con una taza de té, las luces de la ciudad brillando sobre el agua.
Mi teléfono vibró a mi lado. La vista previa del mensaje hizo que mi corazón se detuviera. Valeria, mamá, necesitamos hablar. Las palabras estaban ahí brillando contra la oscuridad. Las miré un largo momento, el dolor familiar, pero ya no afilado. Luego escribí lentamente con intención. Empieza con una disculpa, no con una cantidad. Puse el teléfono boca abajo y me recosté en la silla. El aire nocturno era fresco, las estrellas claras sobre el puerto. En la distancia, la bocina de un barco sonó una nota profunda y constante que se sentía como un final y un comienzo a la vez. Cerré los ojos y susurré al viento a Raúl a lo que fuera que esperaba adelante. El amor verdadero nunca envía una factura. Las palabras flotaron hacia la noche llevadas suavemente hacia el mar, y por primera vez en mi vida no me sentí sola sino llegada.